conociendo más acerca del hombre, del espíritu del hombre, de creer con el corazón, de las formas en que tú lo creaste, cómo lo formaste, cómo lo hiciste, Señor, y cómo opera aquí en la tierra, Dios mío, y cómo opera en el mundo espiritual también. Te damos gracias porque instruyes nuestra vida, transformas nuestra mente, operas cambios en nuestro cuerpo físico a través de tu palabra. Eso se llama transformación, Dios mío, en nuestra mente, y eso también, Dios mío, repercute en nuestro cuerpo físico. Te damos gracias por eso y queremos dejar este tiempo en tus manos para que tú nos ministres con tu palabra, hables nuestro corazón, trates con nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y dejamos este tiempo en tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema que nosotros estamos teniendo es el tema de creer con el corazón. Hemos avanzado, hemos hecho la segunda clase y creo que en esta clase terminamos la primera parte, ¿no? En resumen, las cosas que habíamos enseñado y habíamos visto por la Biblia es que el hombre es tripartido, ¿no es cierto? El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico, ¿verdad? Y también hemos visto que el corazón del hombre se traduce como el espíritu del hombre también, ¿no? El hombre es espíritu. En conclusión, el hombre es espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico. Y les había dicho también que íbamos a ver algunas lecturas. Hoy vamos a ver la lectura, por ejemplo, de Lucas al capítulo 16, del 19 al 25, donde nosotros vemos ahí lo que Jesús enseñó acerca del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Del rico y Lázaro. Bueno, creer con el corazón. Vamos a avanzar un poco, vamos hasta donde nos quedamos. Nos quedamos en Romanos, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Romanos 1, del 1 al 7. Antes de eso habíamos dicho en Romanos 12 que a Pablo nos habla y dice así que hermanos, Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, aquí vemos también que hay algo que el hombre tiene que hacer con respecto a su cuerpo, ¿verdad? Vemos a Pablo diciendo que presentemos nuestros cuerpos. O sea, esto nos aclara de que el hombre no es el cuerpo del hombre, sino que el hombre es el espíritu que posee, ¿verdad? Que posee al cuerpo, que vive dentro del cuerpo prácticamente, ¿no? Y tenemos que hacer con nuestro cuerpo, ¿qué cosa? Presentarlo, dice, a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, dice, es nuestro culto racional. Muy bien. Aunque si esta carta que Pablo escribía no fue una carta a la gente incrédula, sino específicamente a la iglesia, ¿cierto? Escribe a creyentes el apóstol aquí, se dirige específicamente a esta iglesia de Roma, en Romanos, ¿verdad? Él los llama santos. Habíamos leído la última porción en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7, ¿verdad? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí vemos cuando dice según la carne la parte física del hombre, ¿no? O sea, hablando de que Jesús, como vimos la semana pasada, fue encarnado también como hombre, ¿verdad? No, esta era la doctrina de la encarnación, ¿verdad? Fue encarnado, dice, ¿verdad? No, la reencarnación es una doctrina diabólica, pero la encarnación es una doctrina que está en la Biblia. Eso es lo que hizo Jesús, se hizo hombre, ¿verdad? Dice que el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, dice, ¿verdad? Verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Aquí vemos otra cosa, vemos al Espíritu de Santidad también, por la resurrección de entre los muertos.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. No solo Jesús, dice Pablo, o sea, el cuerpo del hombre, tanto como el cuerpo de Jesucristo, según el linaje de David, porque el hombre es espíritu, posee un alma, no, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico. No solamente en el caso de Jesús, su cuerpo tenía que ser santificado por el espíritu de santidad, como dice, sino que también el hombre. O sea, nosotros tenemos que hacer algo con nuestro cuerpo físico. Romanos 12 nos dice que renovemos nuestra mente para que eso repercuta en nuestro cuerpo. Dice, y presentad vuestros cuerpos, dice, vivos, ¿verdad? Como sacrificio vivo. Esto es vuestro culto racional. Entonces, si Jesús pudo presentar su cuerpo, ¿verdad? Porque Jesús, la Biblia dice que nunca pecó. Y Él lo hizo como hombre, ¿verdad? Esa condición de hombre no quitó su condición de Dios tampoco para nada. Él era verdadero hombre y verdadero Dios, pero como hombre Él pudo mantenerse en santificación, ¿verdad? Y la palabra santidad que nosotros encontramos aquí en la Biblia no es tanto como a veces nosotros pensamos, sino es apartado de todo lo malo, ¿verdad? De todo pecado, apartado específicamente para las cosas del reino de Dios. Muy bien, versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, Pablo está hablando todavía aquí a los romanos, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, o sea, nosotros, ¿verdad? Nos habla también a nosotros, pues el apóstol Pablo fue el apóstol para los gentiles, o sea, nosotros, llamados a ser de Jesucristo, verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, aquí lo especifica, llamados a ser santos. O sea, nuestro cuerpo tiene que ser presentado como sacrificio vivo, dice santo, agradable a Dios. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer con nuestro cuerpo físico. Si bien es cierto, el hombre es espíritu, que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico, Pablo declara también que así como Jesucristo tuvo el espíritu de santidad y vivió en santidad, apartado del mal, no tuvo pecado, también nosotros tenemos que hacerlo. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Ya no es un asunto de Dios, es un asunto nuestro. Ya no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad nuestra. Esto comprueba que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los creó y los hizo, ya saben que hubo dos cosas, creación y luego los hizo, ¿no? Él les entregó todas las cosas y de ahí en adelante ellos fueron responsables de sus actitudes, todo lo que hicieron, responsables de su cuerpo que posteriormente murió físicamente, responsables de su espíritu que también murió espiritualmente el hombre por causa del pecado del hombre. O sea, ya no era un asunto de Dios como ahora. Hoy en día nosotros que nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, creyentes, algo tenemos que hacer con nuestro cuerpo físico, ¿no? Tenemos que renovar nuestra mente, entender las cosas de Dios y comenzar a vivir de acuerdo a ese tipo de vida, una vida abundante. Y nuestro cuerpo va a repercutir, o sea, vamos a presentarlo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso Pablo les escribe a ellos, le dice en el verso 7, dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, santos, dice, ¿verdad? Apartados. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces esto nos dice que nosotros somos responsables de todas las consecuencias a partir de que Dios nos entrega su espíritu, nos entrega libre determinación, libre albedrío, nos entrega la vida, tenemos vida eterna ahora, ¿no es cierto? Tenemos poder de decisión y es nuestra responsabilidad, número 1, renovar nuestra mente y cuidar nuestro cuerpo. Dos cosas que tenemos que hacer. Renovar nuestra mente y cuidar nuestro cuerpo. Dios no lo va a hacer por nosotros. Son ustedes los que tienen que leer la Biblia, son ustedes los que tienen que venir y estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? Son ustedes los que tienen que poner en práctica las enseñanzas de la palabra del Señor. Ya no es un asunto de Dios. O sea, cuando dice el justo por la fe vivirá, es la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? La fe en su palabra, la fe en el mandamiento. Versículo 5 de Romanos 1 dice, verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, dice, en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué cosa es la obediencia a la fe? A la fe a la palabra, pues. La Biblia por eso dice que el justo por su fe vivirá, fe para vivir. O sea, vivimos una vida abundante de acuerdo a lo que nosotros creemos por la palabra del Señor. Entonces, conclusión, esto es nuestra responsabilidad. Somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestra mente, somos responsables de nuestro cuerpo, somos responsables de nuestras decisiones. Dios nos llamó a ser santos. Muy bien.
El nuevo nacimiento no es un renacimiento del cuerpo humano, ¿no?, sino que es un renacimiento del espíritu del hombre, porque hay espíritu de Dios y hay espíritu del hombre, y no es lo mismo, ¿verdad? Hay espíritu de Dios y hay espíritu del hombre. El espíritu del hombre murió cuando Adán pecó, ¿verdad? Y el espíritu del hombre tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo, ¿cierto? Así que hay un renacimiento, pero no es del cuerpo, sino de nuestro espíritu. Muy bien. Esto no es una experiencia física, como se acuerdan Nicodemo, quería experimentar. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Podrá entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? No es una experiencia física, es una experiencia espiritual. Es en el mundo del espíritu, el nuevo nacimiento. Pablo dijo que tenemos que hacer algo entonces con nuestros cuerpos físicos, y es, número uno, presentarlos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y además tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Eso es nuestra responsabilidad, y en la Biblia se encuentra esto bien definido. Voy a leerle a continuación algunas cosas, algunas afirmaciones, ¿cierto? Como podemos notar, la presentación de nuestros cuerpos y la renovación de nuestra mente es algo que concierne a nosotros y no a Dios. A nosotros con relación con Dios, ¿no? Y no a Dios con relación a nosotros. O sea, Dios ya hizo su parte, ¿ya? Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, nos dejó su palabra, nos dejó el plan, nos dejó el estilo de vida, nos dejó la fe, que es la palabra. Entonces, esto ya es un asunto nuestro, no es un asunto ya de Dios. Por eso que esto es en todas las áreas. La mente tiene que ver con todas las áreas, el área afectivo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo tiene que ver con, ¿verdad? Para poder intercomunicarnos, interrelacionarnos con los demás, usamos nuestra mente, nuestra alma ahí también. O sea, sentimos, tenemos sentimientos, expresamos allí, ¿verdad? Todo eso. Así que es nuestra responsabilidad, si en esta vida que nosotros vivimos aquí, fracasamos o tenemos éxito. Ya no es un asunto de Dios, ¿verdad? La gracia ya está con nosotros. Pablo dice, el brazo poderoso de Dios está de nuestro lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo. Entonces, si las cosas no están saliendo bien, o es por causa de las malas decisiones, por causa de no obedecer a la fe en el mundo, dice, en las naciones, ¿no? Es por causa de no renovar nuestra mente, o es por causa de que nuestro cuerpo no está puesto en sacrificio vivo, no lo hemos puesto como un culto agradable a Dios, sino que más bien nosotros servimos a nuestro cuerpo, y es un error. Entonces, si nosotros hacemos las cosas equivocadamente, vamos a vivir mal y vamos a sufrir las consecuencias. Muy bien. Entonces Dios a nosotros nos entrega, nos da la vida eterna, nos entrega, nos da también de su Espíritu, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, ¿no? Y a partir de ese momento Él ya no va a hacer nada más, todo está en nuestras manos. Él va a solo bendecir aquello que ya está escrito. Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Si nosotros no hacemos nada, no administramos nada, Dios no tiene nada que bendecir. Estos son fundamentos que usted tiene que entender, tenerlos en su corazón, en su mente. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estos son nuestras mentes que tienen que ser renovadas, ¿cierto? Y nuestro cuerpo es transformado. La mente se renueva y el cuerpo se transforma. Muy bien, sabemos que el hombre es un espíritu, es espíritu hecho a semejanza de Dios, Dios mío, ¿no es cierto? Algunas personas se escuchan algunos pensamientos, algunas creencias, que el hombre no es otra cosa que un animal, ¿verdad? La ciencia, la escuela, los niños en la escuela, los alumnos, nuestros hijos, oyen esto de los maestros, dicen que la teoría de la evolución, que el hombre desciende del mono, ¿verdad? Y eso no es realmente verdad. Porque si nosotros matamos un animal y nos lo comemos muchas veces, ¿verdad? En vacas, gallinas, y no es lo mismo matar un animal que un ser humano para comérselo, porque eso ya es canibalismo, ¿verdad? Y eso no está bien, y eso no está dentro del plan ni de la voluntad del Señor. Así que son pensamientos que en el mundo se tienen y no es correcto. La diferencia es que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico. Los animales no. Los animales mueren y se acabó. Ya no hay resurrección de animales, ¿verdad? Los animales justos en el día de la resurrección resucitarán. ¿Así dice la Biblia? No, no se puede. Entonces, si el hombre es animal, no va a resucitar. Los animales murieron y murieron. Como dicen, muerto el perro y se acabó la rabia. Eso es verdad. Esto es en el caso de los animales.
nada más. No podemos usarlo para nuestras vidas. Porque si usted piensa que es animal y piensa usted, muerto el perro, se acabó la rabia, después de muerto usted, no es animal, va a seguir viviendo en algún lugar. Eso lo vamos a ver aquí en esta porción bíblica que les he dicho entre el rico y Lázaro, ¿verdad? Muy bien. Entonces el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico. Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Y no hay nada en ellos que procede de Dios. Nada, absolutamente nada. Los animales fueron creados a partir de la tierra, ¿verdad? Del polvo de la tierra, las plantas inclusive, pero cuando Dios hizo al hombre dijo, hagamos al hombre como nosotros. Y una vez que estuvo hecho, le formó un cuerpo para que el hombre viva dentro de ese cuerpo, porque ustedes saben, les vengo explicando semana tras semana, que usted no es su cuerpo. El cuerpo que usted tiene no es usted. Usted es la persona que vive dentro de ese cuerpo, ¿no es cierto? Esa es la verdadera persona que somos nosotros. Por eso Pablo dice, yo pongo mi cuerpo en sacrificio, dice Pablo, ¿verdad? Lo pongo al servicio, dice. No es que nosotros hemos ido para servir nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo tiene que estar al servicio. Y Pablo hace muchas parámetros con relación a esto, siempre en Romanos, y dice, así como antes presentabas vuestros cuerpos, o sea, hablando de que el cuerpo no eres tú, para la iniquidad y para la injusticia, así ahora presentad vuestros cuerpos como instrumentos de justicia. O sea, hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? En el pasado hicimos cosas equivocadas, pero ahora en Cristo tenemos que hacer las cosas correctas, porque nos morimos y no se acabó todo, sino que la vida continúa. Esta vida física es una vida pasajera, ¿verdad? Es una vida, los apóstoles lo llaman, somos peregrinos, estamos de pasada. Mientras estoy en el cuerpo, decía Pablo, ¿verdad? Mientras estamos en el cuerpo hay que hacer las cosas bien, muy bien. Avanzamos, quiero por favor ir a esta porción bíblica en Lucas capítulo 16. Y versículos del 19 en adelante vamos a leer. Espero explicarles esto y que lo entiendan. Muy bien. Dice, aquí Jesús cuenta esta historia y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham en el antiguo pacto. Recuerdan que esto sucedió. Todos los que morían en el tiempo del antiguo pacto, antes de la muerte de Jesucristo, Jesús estaba vivo y contando la historia, todos los muertos se iban al seno de Abraham. Dice que, verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien, o sea, la muerte no es el fin de la existencia como algunos piensan. Eso, como les digo, eso sucede solo en los animales. Los animales mueren y ya no hay resurrección de animales. No hay que los animales malos se van al infierno y los buenos se van al cielo, eso no existe, ¿verdad? Entonces, no somos animales, somos personas y después de la muerte no es el fin de la existencia. Muerte significa, ¿qué significa muerte? Separación. Solo es la traducción de muerte. Para nosotros muerte, lo pensamos de otra forma, pero sencillamente es separación. Se separa el espíritu, ¿no es cierto?, del cuerpo. Porque aquí dice, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, el cuerpo de la persona que muere, lo sepultan, ¿verdad? Lo meten en un cajón, a incineración también, o cavan un hueco, pero lo sepultan, ¿verdad? Y se van al sepulcro. Verso 22, 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, hablando de quién estaba en el Hades aquí, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miren, después de muertos todavía hay vida. O sea, la verdadera vida inicia después de la muerte, que nosotros conocemos literalmente como el fin de la existencia, según los libros y literaturas y que enseñan. Pero la Biblia dice que no,
la muerte solo es separación. Separan tu espíritu de tu cuerpo. Tu cuerpo se va al sepulcro, ¿verdad? Y tu espíritu se va a algún lugar. En ese tiempo, antes de que Jesús muriese, antes de establecerse el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, por medio de la sangre de Jesucristo, los que hacían el bien, según la Biblia, pues se iban al seno de Abraham, ¿verdad? Y le llamaban Padre Abraham. Y los que hacían el mal se iban al Hades, dice aquí. Veamos, ¿qué dice? Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y dijo de lejos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, ¿cómo sabemos dónde estaba? ¿Qué significa Hades? Bueno, a veces no hay cosas claras con relación a esto, porque hay transliteraciones o interpretaciones literarias entre la traducción de una lengua y otra, entre el hebreo y el griego. Y acá dice así, en esta traducción, en esta explicación acerca de Hades. Hades dice que es una palabra que en griego se escribe Hades, Aides, que viene de lo oculto, el lugar o estado de los muertos, en contraste con el castigo final de los malos. Eso es Hades. En la mitología griega tenían también pensamientos acerca de Hades, y Hades era el dios de las regiones bajas. Aunque la palabra fue tomada de los mitos paganos, el concepto se deriva de la palabra en hebreo Seol, o sea, entre una lengua y otra cambia, ¿verdad? Hades en griego, ¿cómo se llama en hebreo? Seol, ¿verdad? Seol en hebreo. Ocurre 65 veces en el Antiguo Testamento en hebreo, y aunque en algunas versiones se traduce como infierno, ¿cómo se traduce? Infierno, o sea, Hades, Seol, infierno. Por eso él dice: estoy en estas llamas atormentado. Entonces podemos entender que hay una transliteración, ¿verdad? Transliteración o interpretación literaria entre una lengua a otra, y finalmente nos damos cuenta que está hablando del infierno. ¿Dónde se va la gente mala según la Biblia? Al infierno. Eso es lo que dice. Ahora, exactamente no sabemos si esto es el infierno total, final. Según la Biblia sabemos que no es, porque el infierno total es en la segunda muerte, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Pero así como Abraham estaba momentáneamente con Lázaro en su seno, dice en el seno de Abraham, después de la muerte de Cristo y habiendo establecido ya el Nuevo Testamento, los que mueren en Cristo ya no se van al seno de Abraham, porque Abraham ya no está allí, ¿verdad? Se van a algún otro lugar. El Nuevo Testamento nos da la luz, y dice que cuando Jesús estaba en la cruz y antes de morir, habían dos presos que habían sido también crucificados, ¿verdad? Y estaban allí hablándole a Jesús, y uno de ellos, en realidad los dos eran malos, porque por eso lo crucificaron, pero uno de ellos dio síntomas de arrepentimiento y le dijo: Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dio la respuesta: ¿dónde se van los muertos? Porque él iba a morir después de establecerse el nuevo pacto con la muerte de Jesucristo. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en él. ¿Qué le dijo? Paraíso. Y paraíso no es lo mismo que el seno de Abraham. El seno de Abraham se iba en el antiguo pacto, ¿verdad? Y después de la muerte de Jesús se van al paraíso. El paraíso es un lugar de espera, un lugar de contentamiento, de alegría, un lugar donde están en la presencia de Dios, pero no es todavía el lugar donde deberíamos estar. Todavía no. Están solamente en el paraíso, un lugar de espera. ¿Hasta cuándo van a esperar? Bueno, están esperando, como dice Apocalipsis, hasta el día final, al día del juicio. Y si ustedes han leído Apocalipsis, por lo menos han hecho alguna literatura, algo así, se van a dar cuenta que todos los santos ahí en el Apocalipsis, comenzando de Juan, están: sí, Señor, ven pronto, porque la sangre de todos aquellos muertos que actualmente inclusive están muriendo, muchos creyentes en el mundo entero, por otras religiones musulmanas, religiones contrarias
al cristianismo, los están matando. Dice que la sangre de los santos desde el libro de los Hechos hasta adelante está gritando a Dios, ¿no es cierto? Por justicia, justicia, dice, justicia, justicia. Así que va a llegar todavía el día final y todavía no es. Pero bueno, ya saben, esta parte acerca de lo que es Adén. Vamos a seguir con la explicación. Versículo 23, Lucas 16 y verso 23, dice: y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pregunto, hermano, ¿después de la muerte todavía hay vida? ¿Se siente todavía? ¿Se piensa todavía? ¿Se razona después de la muerte? Nos damos cuenta que el cuerpo del hombre rico fue llevado a la sepultura, pero que su espíritu y su alma estaban con él en el Hades. Él sentía el fuego, él sentía el tormento, ¿verdad? Y pensaba. El espíritu, parte del espíritu es el alma. El área pensante de este hombre estaba allí todavía. Nos damos cuenta, ¿verdad? Dice el versículo 25: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate. O sea, podía acordarse. Dile que está a tu lado: nos vamos a acordar. Acuérdate. O sea, no es que moriste y se olvidó de todo. O sea, no, vamos a tener memoria inclusive. Dice: acuérdate. Verso 25: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Hermanos, ¿vale la pena presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo aquí en la tierra? ¿Vale la pena santificarnos? O sea, hablo de la palabra santidad en el todo tono literario que enseña la Biblia, no en la santidad que el mundo cree con asuntos de vestuario. Eso es otra cosa, porque Dios no está aquí juzgando el vestido de la gente, está juzgando sus actitudes. Acuérdate, le dice, mira cómo te vestías, no dice, ¿verdad? Acuérdate cómo fue tu vida, le dice, mientras estabas con vida. O sea, como cuando todavía tenías la oportunidad, le está diciendo. Entonces, no es esa santidad de cómo te peinas, si te bañas, si no te bañas. No, eso no es santidad, ¿verdad? Si te pintas, si no te pintas. Eso no te va a juzgar el Señor. Hay un pensamiento erróneo, ¿no? No está bien, no está mal, pues si las chicas no se quieren pintar, está bien. Eso no les va a llevar al cielo ni al infierno, ¿verdad? Si no se quieren bañar, tampoco. Nadie se murió por no bañarse, pero mejor es que se bañen. Pero eso no es santidad. O sea, entiendan, no es la confusión. La santidad es apartarse y presentar nuestros cuerpos vivos como sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a Dios. O sea, según la literatura, según la traducción, según la enseñanza, eso es, no se va más allá. Algunos piensan que porque se ponen ciertos vestidos, o porque no se cortan su pelo, o porque no se pintan, entonces es santidad. Pero habla de aquí de vida, habla de cuerpo, habla de presentarlo, de apartarlo del pecado. De eso está hablando. No es pecado hacerse un corte, no es pecado pintarse su cabello. No está hablando de esas cosas aquí. No es pecado si usted se baña o no se baña, pecado para su marido que tiene que soportar. Pero por eso no se va al infierno o se va al cielo. O sea, no es eso, o sea, entiendan. No está hablando aquí de asuntos religiosos. Está hablando del cristianismo en todo su esplendor, como la Biblia enseña. Versículo 26 dice: además de todo esto, mire, aquí está hablando a Abraham. Recuerden que Abraham había muerto muchos años antes. Haga memoria de esto. Pero allí en el mundo del espíritu está vivo. O sea, no existe la muerte, no es fin de la existencia. Y la Biblia enseña que la vida empieza más bien después que abandonamos el cuerpo. Ahí empieza la verdadera vida eterna que promete Jesucristo. Ahí empieza la vida. Muy bien, pero Abraham, versículo 26, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Es terrible, ¿verdad? Cima con S es así como ven aquí.
de arriba a abajo, cima. Hay dos tipos de cima. Cima con C es así, tipo cerro. Entonces sí se puede bajar, pero si usted está en una gran cima, tírese para ver si llega. No puede. Es decir, que le dicen, no se puede, hay una gran cima con S. Búsquelo en el diccionario y hay cima con S y cima con C. Si fuese cima con C, hijo, podría de repente caminar, pero no se puede. Le dice ahí, una gran cima con S, así, cima, ¿verdad? Verso 27. Entonces le dijo, verso 26, además de todo esto, o sea, aparte de que no se puede, hay una gran cima, dice. En realidad ya no se puede, ¿no? Aparte de todo esto, le dice, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, Dios separa, dile que está a tu lado, Dios separa a la gente. Pregunto de nuevo, ¿vale la pena presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? ¿Vale la pena presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia? Porque para la iniquidad ya la presentamos cuando no éramos creyentes. Éramos borrachos, sinvergüenzas, ¿verdad? Mujeres desordenadas, a algunas no se les quita todavía eso, pero bueno, hay que tener paciencia, ¿verdad? Vamos mejorando, los hombres también, o sea, todavía, ¿qué tal si viene un viento y les agarra así mirando a otro lado cuando está con su esposa? O sea, tenemos que ir hacia la santificación. ¿Qué es santificación? Eso yo les enseño. Algunos dirán, pastor, ¿cómo habla eso? Santificación es pecar menos cada vez. Si el año pasado te portabas mal, ¿escucha? Si el año pasado te portabas mal y este año sigues portándote igual, no estás avanzando en tu santificación. Porque la santificación es un proceso. Es como cuando recién te convertiste. Cuando usted se convirtió, usted es santo, pero la palabra santo significa apartado. Pero a partir de adelante usted tiene que vivir una vida santa. O sea, eso es santificación. Pecar menos cada vez. Roba menos. ¿Cuántos roban? Roba menos, porque la Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Han visto esa palabra en Malaquía? O sea, ¿cuántos ladrones hay aquí? Roba menos. Miente menos, porque la palabra es miente todavía usted. Si usted está robando menos este año, es menos ladrón este año. O sea, va mejorando, o sea, se está santificando. ¿En qué robamos a Dios? El problema es que ni siquiera robamos a la gente. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Robará el hombre a Dios? Entonces Dios les pregunta. Dios hace, si ustedes leen Malaquía, Dios les pregunta. Y la gente le dice, pero ¿en qué te hemos robado? Porque como no entienden, algo así, ¿verdad? Y Dios les responde, en dos cosas. En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, porque dice que los diezmos son de Dios, la 10ª parte. Y las ofrendas también. O sea, sí, Dios espera en tu voluntad, porque la ofrenda es voluntaria y es por fe. Pero si no lo haces, eres ladrón también, según la Escritura. ¿Por qué? Porque si Dios te bendice, ¿a cuánto Dios les bendice? O es la crisis, pastor, no me digan eso, por favor. ¿A cuánto Dios les bendice? Nosotros somos benditos. Jesús dijo, oh, benditos de mi Padre, le llamaba, ¿verdad? No se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros la vida eterna. Estas son las palabras de Jesús. Si Dios nos bendice, con aquello que Dios nos bendice, nosotros podemos repercutir eso a Dios para que el reino de los cielos siga avanzando. Porque esto es por fe. Robamos a Dios, no voy a decirlo en plural porque yo no lo hago. Desde que conocí a Jesús, siempre he tratado de hacerlo mejor por no hacerlo, ¿no? Y a veces no sacamos bien las cuentas. ¿Le pasó que no saca bien la cuenta a veces usted? ¿Sí? Entre poder darle su mayordomía al Señor, su ofrenda al Señor. Entonces dice, ¿cuánto será? Más o menos vamos a dar. Así que para evitar la confusión, damos un poco más, ¿verdad? No voy a decir que estemos robando al Señor. Entonces mejor le damos un poco más. Pero lo mejor es que ustedes hagan un libro. Cómprese un cuaderno donde usted tenga ahí todos sus ingresos. Porque el diezmo es la 10ª parte de todos nuestros ingresos. Dile que está a tu lado, todos nuestros ingresos. ¿Qué son ingresos? Todo lo que usted gana. Todo lo que usted recibe, esos son ingresos. Sí, pero me han regalado, pero es un ingreso. ¿Sí o no? ¿O no?
Sí, pues un ingreso. Entonces, de todo lo que ingresa, de todo lo que tú recibes, de todo lo que Dios te bendice, separa un 10%, porque es de Dios. Al César lo que es del César, dijo Jesús, y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Eso no va a ser que de repente entres o no entres al cielo. No, pero el asunto es que aquí se vive mal cuando uno es infiel. Es como, por ejemplo, ¿cuántos son casados aquí? ¿Le gustaría que su esposa sea infiel? A los maridos de ustedes que levantaron la mano. O viceversa, ¿le gustaría que su esposo sea infiel? ¿Qué es infidelidad? No ser fiel, pues, lo contrario de fidelidad. No ser fiel. Entonces, que Dios nos halle así, dice la Biblia, que nos halle fieles, tanto con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento, con nuestro dinero, que nos halle fieles haciendo la obra del Señor, que nos halle fieles en todo aspecto, ¿verdad? ¿Amén o no? ¿Me están entendiendo? Ya, pastor, usted enseña, esto está en la Biblia, y inclusive hay un curso que se llama mayordomía, y yo lo enseño, años que no lo he enseñado, voy a tratar de ponerlo nuevamente como curso, porque algunos dan cuando sienten. Y yo pregunto, ¿cuántos pagan su afito de su casa? O los que han comprado su casa, pues pagan a rata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pagan? ¿Cuántos han comprado casa acá? Dos casas, 3 casas. Todos demás son afitantes. ¿Pagan o no pagan el afito? O un mes se levantó, no siento pagar el afito este mes. Y es lo mismo con Dios, o sea, usted debe pagar a Dios. No es que este mes está inspirado, este mes pago a Dios mis diezmos. No, usted tiene que pagar porque de lo contrario es ladrón. Pagos son pagos. Eso lo pone en una posición de fidelidad. Sencillamente, es fiel a Dios. Y eso es algo que son como valores en la vida del hombre, ¿verdad? Dios, sabemos que Dios es fiel. Por eso Pablo a la gente que enseñaba que era así fiel, tanto en su mayordomía como con sus ofrendas, les decía, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Esa es a la gente fiel, ¿verdad? Y no es para todos, pues, porque a veces pasamos necesidades y es por nuestra propia culpa. Ya les he dicho, hermanos, que nuestra responsabilidad es si tenemos éxito en la tierra o fracasamos aquí. Ya no es una responsabilidad de Dios. Si estamos teniendo fracasos aquí en la tierra es porque algo nosotros estamos haciendo mal. Si tenemos éxito es porque estamos siendo diligentes en hacer así como Dios nos manda hacer. Diligentes. O sea, hacemos como Dios nos manda hacer, ¿verdad? Y nos funciona pues porque Dios no es un Dios mediocre. Dios no es un Dios que nos deja cosas para ver si te funciona. La Biblia dice que antes que Él nos creara a nosotros, hizo el cielo, la luna, la tierra y preparó una habitación y después puso al hombre, y cuando lo puso antes de su nacimiento, dice, desde mucho antes de la fundación del mundo puso propósito para la vida del hombre. O sea, no naciste por casualidad y a ver cuándo llega la muerte, no. Naciste para cumplir un propósito bien determinado en la tierra, y si tú sigues la voluntad de Dios lo vas a cumplir. Eso es lo que enseña la Biblia. Y si no estamos funcionando y si estamos teniendo fracaso, no es culpa de Dios. No podemos culpar a Dios. Eso de, ¿dónde está Dios? ¿Ha oído eso? ¿Por qué los niños mueren en África? Porque el asunto es no solo en África mueren los niños mueren en todos los sitios, ¿verdad? ¿Por qué tanta maldad? Ya no es Dios, hermanos, es el hombre. Miren, recuerde que la primera destrucción en el mundo, ¿se acuerdan? Vino con Noé, el arca de Noé, todos murieron. Y la Biblia dice que Dios lo hizo porque dice que la maldad de los hombres se multiplicó sobre la tierra y Dios dijo, me arrepiento de haberlos hecho. O sea, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién los llevó hacia esa maldad? Pues el hombre. O sea, ya no es Dios. Al inicio Dios los puso para que tengan vida abundante, para que sean señores sobre la tierra, para que ejerzan dominio, para que vivan al lado de Dios, para que sean benditos, y el hombre tomó la decisión de apartarse de Dios. Por eso yo digo, la peor cosa que puede hacer un creyente, un hijo de Dios, es apartarse del Señor. Nada. Te vayas donde te vayas. Amén. Si te vas ¿cuántos se van en estas vacaciones a su país? Algunos se van. Nadie se va, gracias Señor, no se van. Pero algunos se van y se olvidan que son creyentes. Ellos piensan que se van a Hawái así, ¿verdad? Y regresen
y es que en mi familia y nos pusimos a brindar y terminaron borrachos. ¿Usted se imagina? Creyente, ¿dónde se va? Es hijo de Dios. No cambiamos los valores que Dios puso en nosotros, ya hemos cambiado. Más bien vamos a nuestras familias y nosotros contagiamos lo que tenemos en nosotros. Le compartimos el evangelio, transformamos la vida de nuestra familia. ¿Amén o no? Muy bien, ya casi estamos terminando. Nos quedamos en el versículo 26. Vamos al 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, le estaba diciendo, si alguien resucita de los muertos, aquí no está todo, no he copiado todo, pero continúa la historia. Dice, si alguien resucita de los muertos, entonces le van a creer y se van a arrepentir, le estaba diciendo el rico. Tengo 5 hermanos, imagina, todos son ricos, pero no quisiera que lleguen a este lugar de tormento. Envíalos y que testifiquen que estas cosas son reales, es lo que estaba diciendo. Y Abraham, si ustedes siguen la historia, y Abraham le dice, pero tienen a los profetas, a ellos créanle. No, le dice, padre, pero si alguien resucita de los muertos, a él le van a creer. Le dice, pero si no creyeron a los profetas, ¿cómo le van a creer a alguien que resucita de los muertos? Hermanos, la gente a veces es tan insensible, inclusive a veces los mismos creyentes. Por eso Pablo, cuando habla a los cristianos, en muchos momentos, de muchas maneras, es fuerte y duro, porque no podemos consentir el pecado. ¿Amén? ¿Están oyendo? No podemos consentir el pecado. Más, no podemos convivir con el pecado. A veces nosotros los creyentes ya nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado. ¿Se han dado cuenta de eso a veces? Nos acostumbramos, como que ya no parece pecado, porque ya vivimos todo el tiempo así. Y yo entiendo que cuando alguien se convierte al Señor, llega pues con una serie de fracasos, con una serie de problemas, y no conoce pues al Señor. Toda persona que no conoce a Dios vive de cualquier manera, en el sentido de no hay un orden en su vida, son infieles a sus esposas, son irresponsables con su casa, y hay mujeres, lo mismo, hombres y mujeres vivimos así, pero cuando conocemos al Señor comenzamos a ordenar nuestras vidas, ¿verdad? No que nadie nos está mandando, sino que es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Si por ejemplo, conocemos al Señor y solamente nos juntamos, ¿sabe lo que es eso, verdad? Nos juntamos, aquí es popular en la nación donde vivimos. El pensamiento europeo es nos juntamos. Si nos llevamos bien, nos casamos, ¿verdad? Y así paran juntos. Y casi siempre no se llevan bien. Entonces así paran buscando a juntarse. Pero conocen al Señor. Cuando conocen al Señor, entonces el consejo de los pastores, el consejo de la palabra del Señor es, bueno, si están juntos, pues cásense, ¿verdad? Matrimonio, casarse. Porque de lo contrario están en pecado, porque tener sexo ilícito, es decir, una pareja fuera del matrimonio, no son casados, pero viven juntos, se llama fornicación delante de Dios, y eso es pecado, ¿verdad? También el sexo que es fuera del matrimonio, son casados, pero tiene otras relaciones aparte, se llama adulterio, y también eso es pecado. Y muchas veces nosotros llegamos al Señor de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues arreglar la situación. No podemos convivir con el pecado. Es que yo tengo años así, pero el pecado no cambia de nombre, sigue siendo pecado. Así que nos conviene, hermanos, presentar. Tenemos que hacer, recuerde, tenemos que hacer algo con nuestro cuerpo, tenemos que hacer algo con nuestra mente. Ya no es responsabilidad de Dios si luego fracasamos, si las cosas no funcionan bien aquí en la tierra. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué estar pensando como todo el tiempo así, ¿no? Una testadura, no querer cambiar, cuando los planes y los pensamientos de Dios son bien para nosotros? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no alinearnos a la voluntad del Señor? Es nuestra responsabilidad. Dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Ahora el asunto, hermano, el asunto familiar. ¿Cuántos tienen familia? Creyentes. ¿Tienen familia? ¿Sí? ¿Y va usted, visita a sus familiares? ¿Los visita? ¿Sí?
Casi siempre a veces no los visitamos porque cuando vamos, me ha ocurrido muchas veces a mí, cuando vamos, ellos quieren que participemos con ellos, ¿verdad? En su rumba y en su brindis y en sus fiestas y tanta cosa. Entonces, pero nuestro plan es compartirles el Evangelio. Nuestro plan es hablarles del Señor, porque hay un lugar de tormento. Mire, este hombre, estando hoy allí, dijo, tengo 5 hermanos. ¿Por qué no aprovechaste todo el tiempo que estuviste con vida para hacerlo? ¿No es cierto? Bueno, hay algo que hacer con nuestros cuerpos entonces, y es presentarlos delante del Señor como un sacrificio vivo. Y hay algo que tenemos que hacer con nuestra mente, y es renovarla. Venimos de muchos contextos, aquí termino, muchos contextos diferentes. Venimos de Ecuador, venimos del Perú, venimos de Venezuela, de Argentina, de El Salvador, y cada país tiene una cultura o pensamiento o costumbres diferentes. Llegamos a Cristo y Cristo nos enseña la palabra como debe ser y nos convertimos cristianos, pero convivimos con nuestra cultura y nuestro pensamiento y no queremos renovar nuestra mente, no cambiamos y sufrimos. Y son 2 cosas que tenemos que hacer: presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, o sea, que mi cuerpo me sirva como instrumento de justicia, porque yo no sirvo a mi cuerpo, es lo que está diciendo Pablo, y renuevo mi mente, porque renovando mi mente, entonces ya no pienso como pensaba antes. Ya no pienso, es que mi mamá me enseñó así, pero y ahora te convertiste a Cristo y tienes la palabra, pues. Es que mi familia nunca nadie fue así. Bueno, en Cristo tienes una nueva familia. La Biblia dice que formamos parte de la familia de Dios. Amén. Bueno, este es el plan que Dios tiene para nosotros. Les voy a dejar un texto bíblico para memorizar. La próxima semana, por favor, apréndanse Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos capítulo 10 y versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya saben que la palabra corazón se traduce por espíritu. Amén. La palabra corazón se traduce por espíritu, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Quiero que se pongan de pie. Vamos a agradecer al Señor por esta noche. La próxima semana comenzamos con la segunda parte de creer con el corazón. Hemos terminado hasta aquí la primera parte y la próxima semana seguimos con la segunda parte de creer con el corazón.